Los italianos no solo no van a pagar este alijo, amenazaron con hacerte responder personalmente. Ya sabes lo que significa. Héctor está seguro al 100% de que esta puta mierda es nuestro material. Sí, Héctor lo ha checado paso a paso. ¿Y a qué estás esperando para moverte? ¡Hostia! No tenemos por qué haber perdido al pastor. El pastor no murió por la visita que organizó. Solamente murió por algo que vio o encontró. Y eso es lo que vamos a investigar. Saber exactamente lo que el pastor encontró. Ya habla. ¿Qué averiguaste? Quiero saber quién es la persona que está ayudando por fuera a Ferrer. No lo puedo comprobar aún, pero hay otras posibilidades. ¿Esa te parece buena información, imbécil? En menos de una semana, Díaz y sus reglas me han tirado todo. Y con lo de Martín no me puedo concentrar. ¿No has considerado que Martín puede ser... No quiero pensar en esa posibilidad. ¿Por el negocio o por lo que hay entre ustedes dos? Oiga, ¿Qué quieres? ¿cree que haya posibilidad de que baje a atender hoy? Pues unas propinas estarían bien. Bueno, se arregla aquí. No puede ser. Tiene que haber algún error. Lo que me enviaste, o sea, llegó a mis manos muy cocinado, muy cocinado de Dios. ¿Y qué? ¿No tengo derecho a dudar de lo que me estás diciendo? Ahora bien, yo te devuelvo esa puta caca de la vaca y tú me garantizas cantidad y calidad, porque si no te la voy a liar. Te la voy a liar de que te arrastro con la puta cara para abajo, ¿ok? ¿Que quiere hablar conmigo? ¡Ey! Yo también me sorprendí mucho, pues. Pero es que logré asustarlo al compa. Pensó que se iba a morir el güey. Entonces, pues yo creo que por eso, don Javi. ¿Y por qué conmigo y no con mi papá? Ah, pues ahí sí no sé, don Javi. Pero pues eso da igual, ¿no? Lo importante es que quiere hablar el güey. Dame tu arma. No, la necesita, está encadenado. No es para eso, dame tu arma. ¿A poco lo va a matar? Oh, que me des tu arma. Está bueno, pues. No trae tiro arriba, ¿eh? Cállate. Cortar. Alicia escribió y al parecer Jesús va al bordel esta misma noche. ¿Escribió algo sobre Martín? No, nada. El mensaje llegó cortado, como si ya no pudiera escribir. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 10 minutos. Ojalá pueda ponerle el rastreador. Es la única oportunidad que tenemos de encontrar a Martín. Ya no me queda duda de que esa muchacha es muy hábil. Lo va a hacer. Alan, ¿hiciste las pruebas que te pedí? Sí. Revisé todos los paquetes y las pruebas dicen lo mismo. 100% pura. Perfecta calidad. ¿Estás seguro que los paquetes son del mismo lote de los que trajeron a las dunas? Completamente seguro. Entonces solo hay una explicación. La droga la rebajaron aquí mismo. ¿Qué quieres? ¿Por qué me mandaste a llamar? Quiero negociar. Contigo. Solo contigo. Conmigo. ¿Y eso? Porque te ves más estable que tu papá. Más visionario. Y porque prefiero tratar con quien ha sido humillado y maltratado. Si me estás tratando de ablandar y de ponerme en contra de mi papá, una vez te digo que eso no va a funcionar. No va a funcionar porque además es muy poco original, ¿no? Yo me remito a lo que digo. ¿Qué ves? No me digas que le hiciste todo el trabajo de localizarme.
para que después solo él tenga acceso a hablar conmigo. A diferencia de tu papá, tú no te veías a gusto con que me hubieran atrapado. Tú querías algo diferente cuando me buscaste. A ver, pues. Te escucho. Si me dejas ir, yo te doy toda la información que me estáis pidiendo. Pero solo a ti. ¿Y a poco me vas a impedir que yo la comparta con mi papá? No, pero... perderías la oportunidad de tu vida. ¿De qué estás hablando? Con la inteligencia que tienes, no creo que te guste el papel de segundón. Y con lo que tengo para decirte, te va a servir para independizarte de tu padre. ¿Tú crees que porque me has visto un par de veces ya me conoces? Entonces te gusta el papel de segundón, ¿no? Claro que todo tiene un precio. Yo también voy a necesitar que me sueltes algo. Tampoco quiero estar de segundón toda la vida. ¿A poco vas a traicionar a las Rodiles? ¿Acaso vas a traicionar a tu papá? Para voltear a la gente hace falta un talento muy especial que tú no tienes, cabrón. ¿De qué vas, tío? Pues ahora me toca analizarte a ti. Está claro que a ti no te importa morir. Eso no es lo que te mueve. No me llamaste porque tuvieras miedo. Tú lo único que quieres es ganar tiempo. Para ti todo esto es un juego, ¿verdad? ¿O acaso estoy hablando en serio? Y te estoy ofreciendo la oportunidad de cambiar de vida para siempre. El problema es que todavía no te creo. Pues si ya se está cambiando todo, debería ampliar los baños, ¿no? O sea, no cabemos. A ese vato lo trajeron para poner orden, no para convertir esto en un hotel. Mira, ya nomás que me apareció. Aguántame, aguántame. ¡Ey, Trujillo! ¡Trujillo! ¿Qué pasó? Para ti, Custodio Trujillo. ¿Y cuándo acá tan alzado tú? Son las reglas. El capitán Díaz dice que... Ya entendí. Señor Custodio Trujillo, ¿dónde andaba usted? Hace mucho que no lo veía por acá. Eso a ti qué te importa. ¿Qué quieres? La última vez que te vi, me dijiste que el pastor te pidió que le hicieras un paro. ¿Y eso qué? Pues lo único que quería saber era si algún reo acá adentro necesitaba que le leyera la Biblia. Yo lo puedo hacer. Mira, Ferrer, el pastor necesitaba una de las muñecas que hacen las internas en el taller. ¿Una muñeca? Sí. Me dijo que tenía un nuevo cliente para vendérselas. Se llevó una que yo le di. Lo que es la vida. Haciendo planes y a las pocas horas se lo echan.
Bueno, al capitán Díaz no le gusta que estemos aquí platicando con ustedes, así que órale, circulando. Desde que me avisó que venía le tengo todo preparado como a usted le gusta. Traigo la garganta seca. Mis muchachos también, ¿eh? No se hable más, las niñas están felices de atenderlo a usted y a sus muchachos. Pase, por favor. Pues ya sabes lo que me gusta tomar. Tequila del bueno, ¿eh? Oye, ¿y estos? Ah, no se preocupe. Todos son viejos clientes de confianza. Y ya les quité los celulares. Bueno, pues, que corra el tequila. Pues disfrute, don Jesús. Salud. Gracias. Sirvo, mijo. Sí, por favor. Señora, ¿de verdad piensa ir hasta la cocina con las cosas como están? Tengo que ir, Eladia. No sé, ¿y si la mercancía ya está llegando adulterada? Eso ya está descartado. Ay, señora, es que es muy riesgoso. Mire, ¿no es más fácil que Rosendo le traiga una muestra y usted la examina aquí? O el licenciado Cordero que tiene... ¿Y si ellos son los que están metiendo mano? Tengo que ir personalmente, Eladia. No confío en nadie. Bueno, me queda menos de una hora de mi turno. Pues démonos prisa. Ayúdame a ponerme eso. No. A ver, niña, le vas a llevar esa charola allá al señor del fondo, don Jesús. Y quiero que me lo trates bien. Sonríe. Ándele. Dísela. Dile. No, sí. Lo que menos me imaginé fue acompañarlo al pachangón, patrón. Pensé que estaba molesto conmigo. Porque no diste más el ancho para sacarle más al cachupín. Yo le juro. No jures nada. Yo ya estoy hasta la madre de ese tema. Imagínese yo que ya no Mira, salgo de ese almacén. Lo que ese gachupín se merece es que le demos cuello para que la otra se ponga a temblar. Oh, ya me bañaste, linda. Perdón, señor. Sírveme otra. ¿Tú quién eres? ¿Eres nueva en este Laredo? Sí, soy nueva. Pues estás muy chula, huerca. Muy linda. Gracias, pero yo solo soy mesera. Con permiso. ¿Estás segura de que el cóndor y el amigo no están en la cocina ahora? Ellos están en otro turno. Mire, señora, tenemos que sacar eso de ahí rápido. Los custodios nuevos tienen llaves de todas las puertas ya. Rosendo lo tapó, ¿verdad? Sí, pues hizo lo que pudo. Ahí está la mariscala. Distráelas como puedas. Sí. Distráelas. Ustedes, ¿qué andan haciendo por aquí a estas horas? ¿Qué no ves? Yendo para el pabellón. No pueden circular por aquí. ¿Cómo es que no? ¿A poco nos vas a hacer dar la vuelta? A ver, son órdenes de días. Esta área está restringida de noche. ¿O se lo van a discutir a él? Ni madres. Ese güey, por quítame estas pajas, te manda aislamiento. Vámonos, chula. Ahí te ves, si te alcanzas. Ya se fueron. Rápido. Bueno. Ahí te dejo tu Manolito. ¿Algo fuera de lo normal? No, nada para variar.
Nada más no nos estés haciendo perder el tiempo, Morillito. Eso es mamá, ¿eh? El que tuvieras tanto que hacer. Justo lo estoy viendo. Te marco un ratito.